Bienvenidos a otro video de Tu Doc Inframédica en línea. Hoy vamos a resolver todas las dudas que nos han enviado a través de nuestras redes sociales sobre las enfermedades respiratorias en el adulto mayor. Sin duda, un tema de suma relevancia en nuestro país. Y para hacer este video un poco diferente y con la opinión de un experto, hemos invitado al doctor Jonathan Medina Salmerón, un gran especialista en el tema. Bienvenido, doctor, a este su espacio. Muchas gracias. Soy el doctor Guillermo Peña. Quédate con nosotros que se va a poner muy interesante. Queremos comenzar con una pequeña semblanza sobre nuestro invitado. Cuenta con la especialidad en geriatría y gerontología. Es médico adscrito al Instituto de Salud del Estado de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Presidente de la Fundación Rishi y es profesor de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al contrario. Gracias bueno, por la invitación. Pues nuestros queridos pacientes y seguidores están muy interesados en la plática de este video, ya que nos han estado preguntando mucho sobre las enfermedades respiratorias en los adultos mayores y nos dimos a la tarea de hacer una recopilación de algunas de las dudas más relevantes. Así es que pues vamos a comenzar con preguntas y respuestas para nuestro especialista invitado. Y esta duda puede parecer fácil o puede parecer muy sencilla, pero creo que debemos de empezar por ella. Doctor, ¿cuándo es el momento? ¿Es a una edad? ¿Es en alguna condición? ¿En algún conjunto de síntomas? ¿Cuándo debo de ir a mi primer consulta con el geriatra y por qué? Bueno, antes que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es cuándo debemos de ir al médico geriatra, que es el especialista en ver al adulto mayor, ¿sí? El adulto mayor definido como una persona que tiene más de 65 años. Sin embargo, en México estamos mal acostumbrados a acudir al médico, no solamente al geriatra, sino cuando tenemos ya alguna enfermedad. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que acudir al médico geriatra cuando tengas algunas condiciones que cumplen, como la edad, 65 años, más de 65 años, cuando tomes 3 o 5 medicamentos, más de 3 o 5 medicamentos, con esta edad ya debes de acudir al médico geriatra. ¿Por qué? Porque vas a tener algunas altas posibilidades de tener una alteraciones como interacciones medicamentosas o como disminución o incremento de la acción de algunos fármacos. Entonces tiene que hacer un análisis muy detallado de la farmacología que está tomando nuestro paciente. Otra condición que debe de ser es que tengas más de 3 enfermedades, ¿sí? Diabetes, hipertensión, osteoporosis a lo mejor, ¿sí? Cuando tengas más de 85 años, pero que no tengas ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, porque muchas de las veces la gente no va al médico porque dice, estoy bien, ¿sí? O me siento bien. Entonces tenemos que hacer un análisis. Tenemos que ver a los pacientes que estén institucionalizados. Hay un gran número de asilos y de instituciones en donde el adulto mayor requiere algunos cuidados y entonces es ahí cuando tiene que ser evaluado por un médico especialista en el adulto mayor. Prácticamente son las condiciones en las que yo tengo que acudir al médico geriatra. La verdad es que no esperar a que yo tenga más alguna enfermedad en agudo, ¿sí? Sino que evidentemente prevenir. Nos hemos dado a la idea muchas veces de que el adulto mayor ya no va a tener remedio o todos los achaques o enfermedades son secundarios a la edad. Y es un error que debemos de cambiar y siempre hay acciones y tratamientos que debemos de dar como especialistas enfocados a la población del adulto mayor. Perfecto. Entonces, si retomamos y resumimos, tenemos que decir, debo de ir al geriatra después de los 65 años de edad, si tengo 2 o más enfermedades, si recibo varios tratamientos por cualquiera que sea. Al menos 5 medicamentos. Exacto, 5 medicamentos. Algunos pacientes que estén recibiendo apoyo en algunas instituciones como asilos o como algunas otras instancias que dan ese apoyo a los pacientes.
Pero lo que más me resalta aquí, quiero que nos lo digas bien directo al público, es el paciente no necesita estar enfermo de algo para acudir al geriatra. Eso es un dato importante. Así es, no necesita estar enfermo. Digamos que todos los motores, yo les digo a los pacientes, es usted ya un modelo 35, 40, 45, en donde todo nuestro organismo va a tener un envejecimiento. Y entonces dentro de este envejecimiento hay clasificaciones, un envejecimiento exitoso. Tengo 65 años, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, está muy bien. Entonces empieza a haber otro envejecimiento ya patológico, en donde ya tengo más de 65 años y tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo osteoporosis, tengo enfermedades digestivas, ¿sí? O tengo un envejecimiento con fragilidad, en donde tengo esa edad, esas enfermedades y ya tengo complicaciones secundarias de estas enfermedades. Retinopatía diabética, ya no puedo ver bien, ya me dializan porque tengo una insuficiencia renal, y empiezo a tener datos de deterioro cognitivo, y entonces ya mi vida diaria empieza a tener dependencia de algún cuidador o de terceras personas, y entonces ahí es cuando tienes un envejecimiento con fragilidad, se llama. La fragilidad es uno de los síndromes, ¿no? Y exactamente es uno, dentro de esos. La importancia que tenemos aquí con el médico, con la atención geriátrica, es que tenemos que hacer un diagnóstico cuádruple. Okay. No es solamente, me duele esto, tómate este medicamento. Entonces, el diagnóstico cuádruple que se tiene que hacer es en base a algunas herramientas y escalas que nosotros utilizamos. Se hace una valoración geriátrica integral, en donde tengo que ver el estado físico del paciente, sí, su diabetes, su hipertensión, su enfermedad renal, pero también tengo que ver su estado nutricio. Tiene obesidad, tiene desnutrición, tiene obesidad sarcopénica, ¿sí? Distintos estados de nutrición que tiene mi paciente. La mayoría tiene malos hábitos alimenticios e inactividad, entonces va a tener otras patologías como sarcopenia y fragilidad, que también son. ¿Qué otra cosa tenemos que ver aparte de lo nutricio? El estado cognitivo del paciente. Y a veces la mayoría de los problemas que nosotros creemos es solamente tenemos pérdida de la memoria, y en realidad no es eso. Empieza a tener el paciente pérdida de varias capacidades o dominios. Ya no me oriento en el sitio en donde estoy, que antes era habitual. Puede ser la habitación, puede ser la casa, puede ser una ruta en donde yo iba a hacer mis compras, y entonces ya me perdí algunas cuadras. Entonces hay una desorientación visoespacial, empiezas a tener pérdidas de cálculo, de raciocinio, ya no puedo tomar ciertas decisiones. Entonces tenemos que hacer con algunas herramientas una evaluación del estado cognitivo. Y algo bien curioso y bien puntual que yo ahora a todos mis pacientes y familiares se los digo. El tema de la memoria es una cosa, pero siempre en el caso del adulto mayor, las demencias o el deterioro cognitivo se clasifican. Y entonces puedes tener una enfermedad de tipo Alzheimer, que es más o menos entre el 50 y el 75% de los causales de demencia, o puedes tener algunas otras clasificaciones de este tipo de demencias. Entonces, pero lo más interesante de esto es que generalmente llegan a la consulta cuando ya empiezan a tener síntomas psiquiátricos. ¿Esto qué quiere decir? Ya empiezan a tener acciones y comportamientos distintos que no son propios del adulto. Desinhibición, alucinaciones, miedos, muchas. Pero entonces cuando ya llega es cuando ya buscan un especialista. Okay. Pero esta enfermedad en específico ya duró 10 o 15 años antes con síntomas que nunca identificamos. Entonces ya llegan a los 70, 75 años, 80 años, pero tuvieron muchos años donde avisaban, en donde no los identificaron, no se los señalaron y dejaron que eso evolucionara. Resumiendo esto, porque tenemos que pasar a las siguientes preguntas del público. Dinos tres tips que deben de alertar en este deterioro cognitivo que nos estás avisando, que el paciente adulto mayor y su entorno debe estar muy atento. Eso es muy importante. No se da cuenta él, pero sí los familiares. ¿Cuál? Repite mucho las cosas. Ok. ¿Sí?
en donde ya él te cuenta una historia y a los 5 minutos la vuelve a contar y a los otros 5 minutos repite mucho. Evidentemente pérdida de capacidades para decir palabras, para recordar nombres. Voy a la cocina, ¿a qué iba? Ya no recuerdo, me regreso. ¿Sí me explico? Sí. Y obviamente cambios de comportamiento, ¿sí? En donde el sueño y la vigilia también tienen un rol muy importante. Nos vamos a quedar con esos 3 tips que el público debe de estar muy atento para saber que a lo mejor mi familiar, y si soy muy crítico y estoy consciente de lo que estoy viendo hoy, yo tengo esos síntomas y debemos de alertar porque debemos de acudir al médico. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, doctor, porque es la que más reiteraciones tiene, más repeticiones y nos preguntan. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que afectan a los adultos mayores y cómo nos podemos dar cuenta de que estoy padeciendo una enfermedad respiratoria? Bueno, ahí tendremos que clasificar primero en enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Okay. Eso es lo primero que tenemos que tener. Vámonos sobre lo agudo. Entonces, en lo agudo puede ser cualquier resfriado, okay, ¿sí? Cualquier infección. Bueno, y ahí tienes que dividirlos en 2, tracto respiratorio superior e inferior. Okay. Entonces puedes tener un catarro o un resfriado común, ¿sí? Puedes tener cualquier infección a nivel de senos paranasales, otitis, amigdalitis, faringitis, en donde hay una tos, cefalea, etcétera, síntomas generales. Tos, cefalea y fiebre serían entonces podrían ser los primeros síntomas para una enfermedad respiratoria en agudo. Entonces nosotros debemos estar muy al pendiente con nuestro adulto mayor de vigilar que el paciente tiene fiebre, hay que alertarnos, que tiene tos y decíamos que disnea, ¿o cuál era el...? Cefalea. Cefalea, dolor de cabeza, falta de aire y estos síntomas para estar atentos a la enfermedad aguda. Pero te voy a decir una cosa y ahorita vamos a pasar en el tema de respiración a nivel bajo, okay, en donde ya empiezo a tener disconfort respiratorio o problemas para respirar. Okay. Una de las cosas que nos dejó el COVID es que ahora somos muy detallistas sobre los síntomas respiratorios. Eso es algo que nos dejó. Y dentro de ellos es disminución de la oxigenación. Ya la mayoría de las casas tienen su oxímetro, ¿no? Okay. O tenemos un oxímetro y nos marca la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, que es una medida de manera muy general que podemos tener al alcance todos en casa. Y ahí te voy a lanzar la tercera pregunta. En el adulto mayor, ¿la saturación de oxígeno es igual que en un adulto joven? Ahí me voy a regresar un poquito antes. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas más comunes, ¿sí? Ya dijimos que tenemos que tener infecciones agudas y crónicas. De las agudas, tengo que tener algunos síntomas, pero en específico en el adulto mayor, los síntomas no son los mismos que en el adulto joven. Okay. Entonces puede no tener fiebre. Okay. El adulto mayor no necesariamente te va a tener una fiebre tan florida como lo tuvo un joven de 30 años. Okay. ¿Estamos? Sí. Entonces, el no tener fiebre no es indicativo de que no tiene una infección. Ok. ¿Sí? Sí. Eso es bien importante. El que no tenga tos con una expectoración o que produzca flema y las pueda arrojar, tampoco es indicativo de que no tiene congestión pulmonar. Ok. ¿Por qué? Porque justamente el adulto mayor es una entidad totalmente distinta al adulto joven. ¿Y por qué? Porque su musculatura, dijimos que dentro de la evaluación tengo que hacer una evaluación nutricia y verificar si tiene algo que se llama sarcopenia. Su fuerza, su capacidad de fuerza ventilatoria ya no es la misma. Okay. Hay rigidez en las articulaciones, los músculos ya no se elevan igual, y dentro de la respiración no solamente son los músculos intercostales, hay una gran cantidad de músculos que cualquier persona están involucrados. Entonces en el adulto mayor que lleva mucho tiempo acostado, que lleva mucho tiempo sin tener una buena alimentación, va a tener fatigados sus músculos. Okay. El adulto mayor que está relegado y que no habla,
no produce flema, no produce saliva. ¿Sí me explico? Entonces eso son condicionantes para que él no pueda expectorar de manera adecuada. Y no nos podemos dar cuenta de que está enfermo. No nos podemos dar cuenta que está Y entonces enfermo. regresando a la, a la saturación de oxígeno. Y la oxigenación tenemos que tener, normalmente tenemos que tener en la Ciudad de México por arriba de 90. Exacto. Tampoco es que no vamos a tener el 100% de oxigenación. Pero en el adulto mayor tenemos que tener otras condiciones, pueden estar más bajas. ¿Como cuáles? Verificar el antecedente de tabaquismo, o de exposición a biomasa o a solventes, asbesto, que se cocinaba con leña. ¿Sí me explico? Que si fue fumador pasivo. Entonces habrá unas condiciones que tenemos que evaluar para ver si ese paciente, cuál es su oxigenación basal. Evidentemente tendremos que hacer algunas pruebas de función pulmonar si es que nosotros estamos detectando que tiene una oxigenación baja y síntomas respiratorios. Pero digamos que no necesariamente va a tener los 92, 93 de oxígeno que tú tienes, ¿sí? Puede ser más bajo, pero ¿qué tan permisible es? Obviamente cuando tienes una saturación de oxígeno por abajo de 85 ya hay algo que está comprometiendo la oxigenación y por lo tanto el aporte hacia los tejidos de oxígeno. Entonces, en términos generales que debemos de tener un promedio de 90, digamos que de oxigenación. En específico, si el paciente tiene una obesidad, eso me tiene una restricción a nivel pulmonar, el diafragma, si tengo un abdomen muy prominente, tengo una restricción de mis pulmones, entonces no voy a ventilar bien. Si el paciente ronca mucho o no se le ha hecho un diagnóstico de una enfermedad obstructiva de pulmonar crónica o problemas de sueño en donde tenga una mala oxigenación y por lo tanto voy a tener saturaciones bajas. Perfecto. Para pasar a la siguiente pregunta, porque va muy asociada, va muy asociada con esta, dinos los 5, así ahora sí que con la mano, los 5 síntomas o signos de alerta en la enfermedad respiratoria en el adulto mayor. Número 1. Cualquier cosa que tenga dificultad respiratoria. Dijimos que puedes tener infecciones respiratorias altas, pero también va a haber infecciones respiratorias bajas. Lo que más me preocupa son infecciones respiratorias bajas. Entonces, saturación baja, ¿sí? Que el adulto mayor esté más somnoliento de lo habitual. 2. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga más sueño, que esté más dormido. Muy probablemente que se queje y eso hace que se aísle el adulto mayor. ¿Sí? Y una de las cosas más frecuentes que identificamos cuando hay cualquier infección, no nada más pulmonar, cualquier infección, las secundarias son urinarias, es alteraciones confusionales agudos. El paciente empieza a tener alucinaciones, irritabilidad, ¿sí? O está muy hipoactivo, muy dormido, ¿sí? Y evidentemente cualquier dolor que pueda tener a nivel pulmonar. Esos son prácticamente los datos de alarma, que son totalmente distintos a los que puede tener un adulto joven. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que este tema está muy interesante, pero queremos dejar las demás preguntas para una segunda parte de este video. Les pediremos que estén atentos a nuestro canal, allá en la casita, para que no se lo pierdan. Por lo pronto, me gustaría mucho realizar una dinámica con ustedes, que nos están pidiendo muchos de nuestros seguidores, y es que en los comentarios nos dejen sus dudas o preguntas que quieren que le hagamos al doctor para que podamos resolver en su momento los mitos. Muchas gracias al doctor Medina. El compromiso es que sigamos en el siguiente, hagamos una segunda etapa de preguntas para que podamos resolver todas las dudas. ¿Te parece? Con gusto. Perfecto. Muchas gracias al doctor Medina por compartir sus conocimientos y orientarnos en este importante tema para la salud respiratoria de los adultos. Nos brinda un panorama muy amplio para cuidar de ellos y hacerlo correctamente, ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Aunque podríamos seguir hablando sobre esto por mucho más tiempo, debido a la amplitud del tema, nuestro video de hoy ha llegado a su fin. No olvides darle like y compartir con aquellos a los que pueda servirle este contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte de futuros videos relacionados con la salud y el bienestar. Déjanos tus comentarios con el hashtag TuDocEnLínea.
Síguenos en todas nuestras redes sociales como Inframédica MX para que conozcas más información de este y otros temas. Y recuerda, el único responsable de tu salud es tu médico. Nos vemos en el próximo video.